Operación Noche Negra, la base olvidada en la Antártida. En el año 2001, una operación conjunta entre México, Chile y Estados Unidos fue enviada a una antigua base científica abandonada en la Antártida, Base 13R. El objetivo: recuperar tecnología olvidada, recolectar datos y confirmar la ausencia de vida. Pero lo que encontraron no fue silencio, ni vacío, sino restos de un experimento prohibido y un mensaje dejado en el muro congelado de un laboratorio. Nos despertó. Ahora ya no dormirá jamás. Esta es la historia de Operación Noche Negra. Ubicada en el punto más alejado de la plataforma de Ross, Base 13R fue construida por Estados Unidos en los años 60. Cerrada abruptamente en 1973, sin explicación pública. Oficialmente estaba en ruinas. Pero una anomalía térmica fue detectada por satélites chilenos a finales del año 2000, una zona a 42 grados, pero con una fuente de calor constante subterránea. La teoría era simple: restos de energía geotérmica. La verdad era otra. La patrulla combinada, 14 hombres, incluyendo 3 mexicanos del GAF, descendió en helicóptero. La base estaba intacta, como si el tiempo se hubiese congelado con ella. Camas tendidas, comida enlatada abierta, diarios a medio escribir, pero ningún cuerpo. En las paredes del laboratorio subterráneo encontraron manchas de sangre seca y una frase escrita con algo parecido a carbón. Oír no fue el error fue responderle. Los sensores marcaron actividad en una cámara sellada por dentro, rompieron el cerrojo, y entonces comenzó el frío. Dentro del laboratorio encontraron una cápsula criogénica, abierta, y un proyector antiguo con una sola cinta marcada, Z49. En ella se mostraban experimentos con ondas de sonido dirigidas al hielo profundo. Buscaban comunicación con vibraciones subterráneas. Pero algo, respondió. Se veía a científicos perdiendo la razón, escribiendo símbolos en las paredes, hablando en idiomas imposibles. Y finalmente, silencio. Uno de los soldados, el teniente Reyes, empezó a sangrar por los ojos al terminar la cinta. Dijo: «Está despierto y recuerda nuestras voces». Uno a uno los soldados comenzaron a escuchar cosas. Una voz femenina cantando bajo el hielo. Una llamada de auxilio con la voz de sus madres. O el sonido de un helicóptero, que no existía. 3 soldados desaparecieron dentro de los túneles. Fueron hallados congelados, con la piel quebrada, como si algo los hubiera gritado desde adentro. Los intentos de evacuar fallaron. Las señales no salían. Los radares giraban sin control. Y la temperatura bajó a niveles imposibles. 70 grados. El comandante dio la orden. «Volamos la base. Nadie debe saber lo que vive aquí». Solo 2 hombres regresaron, el teniente Reyes y el soldado Guzmán. Ambos fueron encontrados a 40 kilómetros del sitio, caminando en línea recta, sin abrigo, sin signos de congelamiento. Ambos, en silencio. Durante los interrogatorios, Reyes repitió una sola frase: «No está atrapado en el hielo. El hielo es su piel». El gobierno estadounidense negó la existencia de Base 13R, y la Sedena selló todo con clave de riesgo internacional psíquico. Pero cada cierto tiempo, investigadores del clima reportan frecuencias anómalas bajo el hielo. Un canto, una vibración, que parece decir nombres de los que nunca volvieron. Hay lugares donde el hombre nunca debió hablar, porque el eco no siempre regresa vacío. A veces, el eco responde, y su respuesta es el fin. Esta fue la historia nunca contada de la Operación Noche Negra. Frontera Roja, el caso Bravo Hecho. En 2010, una patrulla militar fronteriza mexicana reportó haber ingresado, por error a territorio estadounidense, en una zona deshabitada del desierto de Sonora. El reporte oficial fue breve: desorientación por tormenta de arena. Pero los registros internos de la Sedena cuentan otra historia. Una noche sin estrellas, un grupo de soldados que desaparecieron uno por uno, y una transmisión de radio interceptada por la DEA, que terminó con un grito que todavía no han podido identificar. Esta es la historia encubierta del caso Bravo Hecho. El escuadrón Bravo Hecho 7 tenía la misión de patrullar un sector conocido por ser paso de migrantes y contrabando. Salieron desde Agua Prieta a las 17:00 horas. El clima era seco, sin problemas. Pero a las 23:42, la patrulla dejó de transmitir. Cuando fueron ubicados vía satélite 3 horas después, ya estaban del otro lado de la frontera, a 4 kilómetros dentro de Arizona. En una zona que, según mapas militares, no tenía caminos ni registros. Un operador del C4 escuchó la última transmisión clara del grupo. Bravo Hecho en punto 44.
Entrando a zona desconocida. Luces al fondo. Parece una estación vieja. No está en el mapa. Después de eso, estática. Al día siguiente, un equipo de búsqueda fue enviado por tierra. Encontraron una patrulla destruida, sin señales de ataque. Y en medio del desierto, los restos de una antigua estación de tren, oxidada y cubierta de arena. No había rieles, ni caminos para llegar ahí. Dentro de la estación hallaron 2 cascos, una radio rota, y paredes cubiertas con símbolos tallados, similares a petroglifos antiguos, pero con formas distorsionadas de seres humanos con espinas o alas torcidas. Una grabadora de campo seguía funcionando. Reproducía en bucle una frase. Aquí no hay frontera, solo camino hacia abajo. El soldado Rojas, único sobreviviente encontrado en el lugar, fue hallado vagando deshidratado 72 horas después. Aunque según su reloj de pulsera, solo habían pasado 5 horas. Dijo que el escuadrón entró a la estación y escucharon un tren llegar, aunque no había vías. Que subieron porque alguien gritó desde adentro. Y una vez arriba, todo cambió. No se veían las estrellas. El reloj corría hacia atrás. Y uno por uno, mis compañeros empezaron a hablar con sus voces. Pero no eran ellos. Rojas describió a un ser dentro del tren. Alto, delgado, sin rostro, vestido con un uniforme viejo de la guerra de 1847. Lo llamó el pasajero sin nombre. Decía que le ofrecía volver a casa, si lo dejaba subir con él. Pero el precio era simple. Uno de los suyos debía quedarse. Uno por uno, los soldados comenzaron a desaparecer. Al final, Rojas se arrojó del tren en movimiento. Despertó en medio del desierto, y el tren había desaparecido. La DEA detectó una interferencia de radio en la zona justo a la hora del incidente, una señal en frecuencia militar mexicana, transmitiendo algo que sonaba como una misa en latín, mezclada con voces distorsionadas pidiendo ayuda. Estados Unidos selló la zona. México clasificó el caso como confusión táctica. Pero hay registros de agentes norteamericanos que sufrieron alucinaciones días después de revisar la grabadora del caso. Rojas fue internado en un hospital psiquiátrico militar. Sus últimas palabras antes de desaparecer en 2014, no era una estación, era una puerta. Y la frontera era solo un disfraz. El desierto tiene rutas olvidadas. Y hay trenes que nunca tuvieron destino en esta tierra. Cuando te subes sin boleto, puede que el precio no sea dinero, sino el alma de tus compañeros. Y esa fue la verdad prohibida detrás del caso Bravo Eco. Unidad 47, el expediente de las voces. En 1999, un escuadrón de élite fue enviado a las selvas de la frontera entre Tabasco y Guatemala para investigar la desaparición de un grupo de arqueólogos. La misión parecía sencilla, pero al llegar al campamento, no encontraron cuerpos, solo una grabadora encendida. Y una frase repetida una y otra vez. Las voces no duermen. Desde entonces, el caso quedó sellado bajo la clasificación de seguridad nacional. Pero uno de los militares sobrevivientes habló, y su testimonio revela un horror más antiguo que el propio ejército. Una entidad que no necesita cuerpo, porque ya vive dentro de las voces. La Unidad 47 era un grupo de operaciones especiales adscrito a la Marina. Fueron activados con urgencia tras la desaparición del equipo arqueológico del INAH. El lugar, una zona de selva cerrada llamada el Laberinto Verde, cerca de Tenosique. Al llegar, los militares encontraron carpas volcadas, instrumentos rotos, libros quemados, y una grabadora análoga funcionando repitiendo en bucle. Ya los escuchamos. Ya no podemos callarlos. Esa noche comenzaron los susurros. Al inspeccionar la zona, encontraron un monolito tallado en piedra negra, enterrado en el barro, sin inscripciones visibles, pero con una vibración al tacto. Uno de los soldados, el cabo González, comenzó a sangrar por los oídos tras tocarlo. Desde entonces, todos los miembros comenzaron a tener los mismos sueños. Un altar rodeado de cuerpos sin lengua, y una sombra con forma humana, que abría la boca pero no tenía rostro. El comandante ordenó destruir el monolito. Lo intentaron con explosivos, pero la piedra no se quebró. Solo empezó a sonar un zumbido, como de voces lejanas, hablando al mismo tiempo. A partir de la noche 3 la locura comenzó. Un soldado se disparó en la cabeza. Otro comenzó a murmurar frases en maya antiguo, y se arrojó al río. El resto reportó escuchar voces dentro del casco. Una nota escrita por el teniente Blanco decía: «No sé qué parte de mí piensa y qué parte ya no soy yo. La voz de mi madre me habló, pero está muerta desde 1994. Intentaron evacuar, pero las radios no funcionaban.
Las brújulas giraban sin control, y los árboles parecían cambiar de lugar cada día. En el día 6, solo quedaban 3 militares, uno completamente catatónico, otro atado para evitar que se autolesionara, y el comandante Farías. Farías fue hallado semanas después, caminando desnudo por la carretera Villahermosa-Chetumal, deshidratado, quemado por el sol. Solo repetía: la piedra ya aprendió a hablar. Ya no necesita lengua, solo oído. El ejército recuperó el sitio y lo clausuró. La piedra fue trasladada a una base en Campeche. Pero al mes siguiente, la base fue cerrada por una fuga de gas. Nunca hubo registro oficial de esa fuga. En 2021, un archivo clasificado fue filtrado por un periodista independiente. Contenía el testimonio completo de Farías, grabado antes de su desaparición en 2003. Ellos eran humanos. Humanos que gritaron tanto, que sus gritos se quedaron pegados en la piedra. Ahora esa piedra tiene hambre. Se alimenta de pensamiento, de recuerdos, de voces. Según el documento, un laboratorio estadounidense contactó a México para estudiar el monolito, pero México se negó. Desde entonces, al menos 5 soldados que participaron en la misión han muerto en extrañas circunstancias, todos murmurando palabras en lenguas desconocidas al momento de su muerte. Hay misiones que terminan en silencio, y otras que activan un eco imposible de apagar. Porque hay cosas que no matan. Te escuchan, te imitan, y luego te reemplazan. El batallón maldito, la masacre del Cerro del Diablo. En los archivos secretos del ejército mexicano, existe una operación nunca reconocida oficialmente. Una misión de reconocimiento en las sierras de Guerrero, que terminó con 18 soldados muertos y solo uno sobreviviente. Nadie habla de ese operativo, pero los habitantes de los pueblos cercanos aún susurran sobre él. Cerro que devora hombres, y sobre lo que vive ahí, esperando. Esta es la historia real del batallón maldito. Año 2006. El narcotráfico estaba desbordado en el Triángulo de Guerrero. El ejército organizó una operación llamada Fuego Silencioso para eliminar un supuesto campamento armado. El lugar, un cerro olvidado cerca de Chilapa, conocido por los lugareños como el Cerro del Diablo. Se decía que los zetas lo usaban como base, pero los abuelos del pueblo sabían otra cosa. Ahí no hay hombres, solo muerte. 18 soldados del batallón 43 fueron enviados en helicóptero. Solo llevarían armas ligeras y radios. Desde el inicio, algo no cuadraba. No había huellas, ni campamento, ni disparos. Solo neblina y un olor a azufre que venía desde las cuevas del cerro. El capitán Enríquez reportó que uno de sus hombres desapareció sin dejar rastro mientras orinaba detrás de unos matorrales. No gritó, no dejó huellas, solo se desvaneció. Esa noche, las radios empezaron a fallar. Un sargento aseguró escuchar voces de niños alrededor del campamento. «Están jugando a las escondidas», dijo. Al amanecer, otro soldado fue encontrado, colgado de un árbol, desollado. Día 3, solo quedaban 14 soldados, y algo los observaba desde las cuevas. El sobreviviente, el soldado Ramírez, asegura haber visto una figura femenina arrastrarse entre las piedras, con los ojos completamente blancos y la boca llena de dientes de diferentes tamaños. Cada noche, 1 o 2 soldados desaparecían, y cada mañana aparecían mutilados, siempre con el pecho abierto. Y un símbolo grabado con fuego, una espiral invertida. Los animales desaparecieron, el clima se volvió frío como nunca antes. Y la brújula giraba sin control. En el día 5 solo quedaban 2 soldados, Ramírez y el capitán Enríquez. Trataron de escapar por la ladera, pero encontraron un muro de árboles negros, que no estaban ahí antes. Enríquez, delirando, comenzó a decir: «No es la selva, es la trampa. Nos llamaron, y vinimos». Esa noche, Ramírez vio cómo el capitán fue arrastrado por una masa de cuerpos grises, con garras y ojos brillantes. Él corrió hacia un risco, y se lanzó. Despertó 3 días después, en un hospital militar. Fracturas, quemaduras leves, y gritando en sueños. El ciclo se abre otra vez. La Sedena declaró operación fallida. Dijeron que murieron por clima extremo y accidentes. Nunca mencionaron los cuerpos. Nunca hablaron del símbolo. Pero los documentos filtrados por personal médico indican que los cadáveres recuperados no tenían órganos y que algunos mostraban signos de momificación inmediata. Ramírez fue dado de baja. Vive aislado en Chihuahua. Cada 7 de noviembre cae en coma. Y justo ese día, cada año en Chilapa, alguien desaparece en el cerro.
Algunos cerros no tienen caminos, porque nunca fueron hechos para los humanos. Algunos lugares no se deben explorar, y algunas operaciones militares deberían quedarse enterradas. Así fue la historia del Batallón Maldito.